nosotros el día de hoy. ¿Alguien rindió examen extraordinario acá? ¿No? Ya, un examen extraordinario entonces. Seguramente desde mañana voy a empezar a corregir como para poder pasarle las notas. Entonces, si accedemos al eCampus, en lo que sería la caja 9, vamos a toparnos con lo que sería este texto, donde dice que vamos a estar justamente haciendo el mantenimiento de la tabla usuario. El script para crear los procedimientos almacenados y de clases se encuentra en la sección material. O sea que no vamos a estar creando los procedimientos almacenados de cero, sino que mediante un script ya vamos a crear el procedimiento para hacer el insert, el update, el delete, para consultar un usuario y para poder listar todos los usuarios. Esta clase sería como un repaso antes del examen, que sería la siguiente semana. No va a haber tarea en este caso. Y también vamos a ver, la parte nueva sería el uso de métodos compartidos o shared, que básicamente serían métodos a nivel de clase, que en otro lenguaje se conocen como métodos estáticos. En algún momento habrán leído, habrán escuchado de los métodos estáticos, que en lo que sería nuestro lenguaje Visual Basic, los métodos estáticos serían, se estarían implementando mediante la palabra reservada shared. Shared es lo mismo que estático. ¿Qué sería un método estático o un método a nivel de clase? Un método que no necesita que yo cree o instancie un objeto para poder utilizar o llamar al método. Justamente eso es lo que se explica acá, donde dice el modificador shared indica que el método no opera en una instancia específica de un tipo y que se puede invocar directamente desde un tipo. Volviendo a lo que sería nuestro ejemplo, el ejemplo de la clase anterior, nosotros teníamos una clase llamada categoría. Dentro de esa clase teníamos implementada una función recuperar categorías, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Declarábamos una variable llamada bCategoría e instanciábamos un objeto del tipo categoría dentro de esa variable. A partir de ahí poníamos bCategoría.recuperar categoría. ¿Qué hicimos ahí? Tuvimos que crear un objeto para poder llamar al método recuperar categorías. Sin embargo, si el método está definido como shared, como un método a nivel de clase, yo no necesito declarar ninguna variable para almacenar finalmente ahí la instancia del objeto, sino que directamente puedo invocar el método recuperar categorías diciendo o escribiendo la instrucción, en ese caso, categoría, que sería el nombre de la clase, punto recuperar categoría. Eso es lo que vamos a estar viendo o implementando también en lo que sería el desarrollo de hoy. Entonces, para poder continuar con lo que sería el ADM de usuario, primeramente vamos a ir al eCampus, la parte de materiales. Y en la caja 9 tenemos esta carpeta. Vamos a dar descargar carpeta. Una vez que descarguen la carpeta, yo voy a llevar a lo que sería mi carpeta de proyecto. A ver, voy a compartir antes toda mi pantalla de manera que puedan ver todo el proceso. Entonces, yo voy a llevar a lo que sería mi carpeta, donde está mi carpeta de la solución. No importa dónde descarguen el archivo. Voy a extraer un rato acá.
y voy a abrir lo que sería sistema restaurante. Este sería el sistema restaurante que yo había subido la clase pasada, que ya tenía el mantenimiento, en este caso de categoría, y para las vistas implementaba o hacía uso de Bootstrap. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a lo que sería nuestra capa de modelo, sería el proyecto clases restaurante. Le damos a dar clic derecho, agregar, elemento existente, y voy a ir a la carpeta que acabo de descargar desde el eCampus. Sería esta carpeta. Fíjense que dentro de esa carpeta que van a descargar ustedes del eCampus, aparecen dos archivos de extensión Visual Basic que serían las clases tipo usuario y usuario. Le vamos a dar a agregar. Y acá tengo ambas clases. Tengo la la clase tipo usuario, que tiene estos atributos: tipo usuario ID y descripción. Tipo usuario es una tabla menor dentro de nuestra base de datos. Tenemos las propiedades para manejar esos atributos y tenemos los métodos, en este caso, para insertar, actualizar, eliminar y recuperar registros. Aparte de eso, tenemos el método que nos devuelve la lista completa de registros de esa tabla. Y es este método justamente al cual se le agregó el modificador shared. Los demás métodos son métodos a nivel de instancias, donde nosotros tendríamos que crear un objeto y a partir de ahí invocar a estos métodos del objeto. Sin embargo, el método shared no precisa de que yo cree un objeto de tipo usuario, sino que directamente puedo invocar a este método escribiendo el nombre de la clase. El nombre de la clase en este caso es tipo usuario, punto, recuperar registros tipo usuario. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque el método está definido a nivel de clase. Es un método estático mediante la palabra reservada shared. Esto es sinónimo de método estático. ¿Qué es un método estático? Es un método que no necesita una instancia para poder ser ejecutado. Yo lo puedo ejecutar directamente poniendo el nombre de la clase, luego viene el punto y seguidamente invoco al nombre del método. Entonces, estas dos clases ya vienen codificadas. La siguiente clase es la clase usuario, y es justamente con esta clase la que vamos a estar trabajando también el día de hoy, porque vamos a hacer el ABM de la tabla usuario. La tabla usuario cuenta con todos estos campos: usuario ID, que es autonumérico, nombre, email, contraseña, tipo usuario ID es un código, es una FK que viene de otra tabla, que es justamente desde la tabla tipo usuario. Y tenemos un campo char de 1 que almacena SN, que nos indica si el usuario está activo o no. Para esta clase también ya fueron implementadas todas las propiedades y todos los métodos. El método de insertar, actualizar, eliminar, recuperar registro y recuperar registro de usuario, el que nos devuelve la lista completa. Fíjense que este método también está definido como shared. Entonces vamos a ver ahora cómo llamar o cómo usar los métodos que fueron definidos a nivel de clase. Fueron definidos a nivel de clase porque no necesitan de una instancia como para que estos métodos sean accesibles. Entonces, eso es lo que tenemos que importar de lo que sería la carpeta materiales. Gracias a esa carpeta ya tenemos ambas clases codificadas. Voy a pasar a lo que sería el management. Vamos a estar con la base de datos de siempre, la base de datos restaurante. Y dentro de la carpeta materiales aparece otro archivo que tiene extensión SQL. Sería básicamente un script. Este archivo ustedes lo pueden llevar a lo que sería el Management Studio.
y ahí se van a dar cuenta de que se trata de un script que estaría creando los procedimientos almacenados que nosotros vamos a estar necesitando para poder trabajar con la tabla tipo usuario y usuario. Este sería el script, como les dije, ya este script nos va a estar creando los 10 procedimientos, porque tenemos 5 procedimientos por cada tabla. Recordemos que necesitamos insertar, actualizar, eliminar, recuperar un registro en particular y recuperar la lista de todos los registros. Todos los procedimientos ya fueron codificados y una vez que ustedes ejecuten este script, deberían actualizar lo que sería la lista de procedimientos almacenados, que lo tienen acá dentro de programación, procedimiento almacenado. Y una vez que ejecutan ese script, van a tener ya los procedimientos que van a estar trabajando con tipo usuario y con la tabla usuario. Entonces, repasando un poco, el script me sirve ya para crear los procedimientos para ambas tablas, y en lo que respecta a nuestro proyecto, nos fuimos a nuestra capa para modelado, que sería la clase, el proyecto de clase restaurante, y dentro de ese proyecto lo que hicimos fue agregar 2 elementos que ya se encontraban en la carpeta materiales, tipo usuario y usuario. Ambas clases trabajan con los procedimientos almacenados que yo acabo de crear en mi base de datos. Entonces, vamos ya a lo que sería el desarrollo en sí. Ya tengo el modelo. Mi modelo en este caso sería usuario. Sería esta clase. Y una vez creado el modelo, nosotros pasamos a crear el controlador. Entonces voy a ir al proyecto de presentación, al proyecto MVC, que sería sistema restaurante. Recordemos que en controlador ya teníamos el home controller, donde establecíamos la conexión con la base de datos, y teníamos categoría controller. Entonces voy a darle clic derecho y crear el controlador para la tabla, para lo que sería el mantenimiento de la tabla de usuario. Voy a dar clic derecho, agregar controlador en blanco, y este controlador se va a llamar usuario controller. Ya tenemos una acción por defecto llamada index, que estaría en este caso retornando una vista que, según la práctica del ABM categoría, esta vista me debería mostrar la lista de usuarios que yo tengo registrado. En este caso tenemos ya el return view, pero tenemos una pequeña diferencia en relación a la tabla categoría. En el caso de categoría, nosotros no teníamos ninguna FK. Entonces, en este caso sí tenemos una FK, que es lo que vamos a estar tratando de manera diferente el día de hoy. Y también vamos a escribir menos código gracias a que uno de los métodos está definido a nivel de la clase, o sea, es un método share. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a declarar un data table de usuarios. Va a ser un objeto del tipo data table. ¿Qué hacíamos anteriormente? Que necesitábamos crear un objeto. En ese caso, la vez pasada tuvimos que crear un objeto de la clase categoría. En este caso, si vamos a seguir esa misma filosofía, yo necesito crear un objeto de la clase usuario. Pero vamos a ver la diferencia, porque directamente a mi data table llamado DT usuario, yo le voy a asignar lo siguiente.
no sin antes importar el espacio de nombres correspondiente a mi proyecto que hace referencia a las clases de restaurante. Entonces, a partir de ahí puedo hacer lo siguiente. Usuario, que es el nombre de la clase, punto, y si se fijan ya me sugiere o me aparece como opción disponible recuperar registros usuario. Usuario dentro tiene implementado 5 métodos. Insertar, actualizar, eliminar, recuperar usuario y recuperar usuarios. Sin embargo, acá cuando yo trato de escoger uno de los métodos, solamente uno me aparece disponible. Y porque es el único método de esa clase que justamente fue implementado vía shared o a nivel de clase o como método estático. Entonces, yo le voy a recuperar usuario y eso ya es válido. Fíjense que a mi view data, que sería el diccionario al cual yo puedo acceder desde la vista, el código quedaría así, más corto y no tuve que crear ningún objeto de la clase usuario. ¿Por qué? Porque yo lo único que necesito mostrar en esta vista es la lista de usuarios. ¿Cómo obtengo esa lista? Mediante el método recuperar registros usuarios. ¿Creé un objeto acá del tipo usuario? No. Directamente invoqué al método poniendo el nombre de la clase, punto, el nombre del método shine. Esa sería básicamente la llamada o la utilización de un método que fue definido a nivel de clase. No tuve que crear un objeto, sino que solamente puse el nombre de la clase, punto, el nombre del método. ¿Qué hace este código? Crea un data table, llena el data table con el resultado de recuperar registro de usuarios. Recordemos que este método devuelve un objeto de tipo data table, entonces valida la asignación. Y luego tomé el contenido de DT usuarios y le asigné a mi view data llamado usuario. A partir de ahí puedo retornar una vista y esa vista lo que va a hacer básicamente sería recorrer este view data para armar una tabla dinámica que sería de acuerdo a la lista de usuarios que nosotros vamos a estar almacenando acá. Seguidamente voy a crear las demás acciones de mi controlador y vamos a comenzar por la acción create. Create no va a recibir ningún parámetro y como toda acción va a estar devolviendo un objeto del tipo actionResult. Ya antes de olvidarme voy a retornar una vista. Bueno, nosotros acá, según el ejemplo de categoría, si me voy a la categoría controller, el create de categoría controller solamente hacía el retorno de una vista. Porque esa vista lo que tiene que hacer es presentarme a mí un formulario de manera que yo complete el formulario y envíe los datos a la siguiente acción create que ya se envía mediante el método post. En este caso, si miramos este código y lo comparo con un usuario controller, el código sería idéntico. Pero al ser una tabla, al tener que mantener una tabla que no solamente al tener que mantener una tabla que cuente con alguna FK, una o más FK, este código no es suficiente, porque yo tengo que ser capaz de cargar los combos o las listas desplegables de esos campos que son campos foráneos, que vienen de otra tabla. Según mi diseño, me voy a tablas, usuario, tenemos usuario ID, nombre, email, contraseña y tipo de usuario.
En este caso, nosotros no le podemos poner al usuario un text box de manera que él ingrese un tipo de usuario o que ingrese el código de algún tipo de usuario. No, lo que vamos a estar poniendo ahí, en ese caso, al ser un campo FK, sería una lista desplegable, el famoso combo box o select a nivel de código HTML. Entonces, para que yo pueda tener dentro de mi formulario un combo donde yo pueda desplegar las opciones de tipo de usuario, yo necesito pasarle a la vista la lista de tipos de usuario. Entonces, vuelvo a mi controlador y voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un data table llamado dt tipo usuario. Hasta ahí tengo un data table vacío. Pero ese data table lo voy a llenar mediante el método recuperar registros tipo usuario de la clase tipo usuario. ¿Creé un objeto de tipo usuario? No. Sin embargo, pude usar directamente el método recuperar registros tipo usuario debido a que este método también se implementó como share. Entonces no tuve más que poner el nombre de la clase, punto, el nombre del método share. Esto devuelve un data table con la lista de tipos de usuario. Esto lo asigno a este data table. Y finalmente voy a crear un view data llamado tipos usuario, al cual le voy a asignar el contenido de mi data table en forma de lista. Luego termino retornando esta vista y dentro de esa vista yo tendría que usar este view data de manera a cargar las opciones del combo tipo de usuario. Entonces hasta ahí tengo el create. Seguidamente voy a implementar la acción create, pero que se va a ejecutar mediante el método post. Cuando nosotros vamos a enviar los datos del formulario mediante el método post, no se va a estar ejecutando este create, sino el create que fue especificado como http post. Entonces voy a crear acá el segundo create. Que en este caso va a recibir un form collection. Y vamos a hacer lo siguiente. Ya habiendo recibido los datos desde el formulario, esta vista me permitió acceder a un formulario que el usuario va a completar. Finalmente, cuando él presione el botón enviar, esos datos van a venir a esta acción. Y habiendo recibido ya los datos, lo que vamos a hacer nosotros es crear un objeto, en este caso, de la clase usuario. Creo un objeto de la clase usuario. Yo voy a implementar una estructura with de manera a escribir un poquito menos, porque el with, la estructura with me permite hacer esto. Que nombre es igual a lo que recibí del formulario, específicamente del campo nombre. Si ustedes están dentro de una estructura with, se asume que si yo pongo punto, de este lado ya está la palabra de usuario. ¿Por qué? Porque pusimos with de usuario. Entonces, todo lo que esté dentro de esta estructura, todo lo que viene después del punto ya se asume que es parte de este objeto. Por eso yo acá no tengo que poner, no tengo la necesidad de poner de usuario.nombre, de usuario.email, sino que para evitarme justamente eso, implemento una estructura with y a partir de ahí ya solamente tengo que escribir el código a partir del punto, porque se asume que antes del punto está de usuario. Seguidamente voy a asignarle un valor a email. Punto, el siguiente campo creo que era contraseña, de contraseña. Luego venía punto p tipo
usuario. Luego venía pedido, que desde el formulario nosotros lo vamos a recuperar desde el campo o desde el control llamado status. Punto, en este caso ya no tengo ninguna propiedad que setear, termino invocando al método insertar. Fuera de esto voy a retornar lo siguiente, que era lo mismo que retornamos en su momento en el mantenimiento de categoría, que sería la redirección a la acción, en este caso, index. Luego de haber recibido los datos, creamos un objeto, le asignamos valor a cada uno de sus atributos mediante las propiedades, invocamos en este caso al método insertar, y si todo está bien, si se insertó, se termina ejecutando esta parte del código que básicamente lo que hace es redirigirnos a la acción index, donde nosotros volvemos a recuperar la lista de usuarios actualizada, le pasamos al view data que la vista finalmente usa y me permite a mí tener una vista actualizada de los usuarios. Pregunto, ¿hay algún tipo de dudas hasta acá? ¿Algo no les quedó claro entre lo que sería el modificador shared o algo que tenga que ver con el controlador que estamos preparando? ¿Se puede repetir lo del método shared, profe? Sí, vamos primeramente a la explicación. Dice, el modificador shared indica que el método no opera en una instancia específica de un tipo. Cuando el texto dice tipo se refiere a clases y que se puede invocar directamente desde un tipo. Vuelvo a repetir, que se puede invocar directamente desde una clase en vez de desde una instancia concreta del tipo. Si nosotros nos vamos al código de la clase pasada y abrimos categoría controller, vamos al index. ¿Qué hacíamos ahí aparte de crear un data table que sería el contenedor que me va a permitir a mí almacenar la lista de registros? Queríamos invocar al método recuperar categorías. Recuperar categorías, clic derecho, ir a definición, me lleva a la clase categoría y si se fijan, es una función de instancia, una función normal, entre comillas. ¿Por qué? Porque no tiene el modificador shared. ¿Qué implica eso? Que para que yo pueda usar recuperar categoría, en ese caso yo tuve que crear un objeto de tipo categoría y a partir de ahí pude poner mi objeto punto el método que quiero usar de ese objeto. ¿Por qué? Porque recuperar categorías es un método a nivel de instancia. Está implementada en la clase, pero yo necesito instanciar un objeto para poder acceder a ese método. Entonces, como para poder acortar esta parte, hicimos lo siguiente. Ya en lo que sería nuestro desarrollo de usuario, el modelo usuario, la clase usuario, nos fuimos al último método, que es el que me permite recuperar la lista de usuarios. Y si se fijan, es una función común y corriente como la que habíamos implementado en este caso en categoría, con la diferencia que tiene el modificador shared, que hace que yo pueda usar este método sin tener que crear un objeto del tipo usuario. Eso fue lo que hicimos acá, donde si nos fijamos en nuestro index, es un poquito diferente al index de lo que sería categoría controller, porque aparte de crear el data table, directamente usamos el método recuperar registro usuario. Y digo directamente porque en este caso, si se fijan, no creamos ningún objeto usuario. Solamente tuvimos que poner el nombre de la clase, punto, el nombre del método estático, shared o método a nivel de clase o compartido, como dice el texto. Entonces,
eso es finalmente lo que me permite a mí el shared, o poner en otro lenguaje sería el static. Poder invocar a ese miembro sin tener un objeto, directamente poniendo el nombre de la clase, punto, el nombre del método. Si vamos a un ejemplo tradicional que veíamos en lo que era intro, cuando nosotros en una aplicación Windows Form necesitábamos mostrar un mensaje, ¿qué hacíamos? Poníamos messagebox.show. Messagebox es una clase, show es un método. Y en ningún caso nosotros tuvimos que crear un objeto del tipo messagebox. No, porque show es un método estático, shared, compartido a nivel de clase. Entonces solo teníamos la necesidad de poner el nombre de la clase, messagebox, punto, el método, show. Entonces podíamos acceder directamente a ese método porque había sido definido como un método estático o shared. Esa sería la diferencia. No sé si me expliqué. Sí, profe, se entiende. O sea, ahorraría más línea de código ahora usando el shared. Así mismo, escribimos menos líneas de código. Dependiendo del entorno o dependiendo del ámbito, ustedes cuando están definiendo una clase ya pueden percatarse de que el método podría ser shared. No todos podrían ser shared. Por ejemplo, si voy a lo que sería mi clase usuario, no va a tener sentido, no va a tener sentido que yo implemente el método insertar como shared. Porque en ese caso el programador que va a usar la clase va a poder poner usuario.insertar. Pero la clase va a tener todos estos valores en blanco. Entonces ahí no va a tener sentido que el subinsertar sea shared. Porque para que a mí me funcione este código, yo necesito que nombre, email, contraseña, tipo de usuario y activo tengan valor. Entonces lo dejo como un método a nivel de instancia, de manera que se pueda crear un objeto al cual yo le voy a estar pasando estos valores y finalmente ahí invocar al método insertar, mi objeto.insertar. Pero viendo este código de lo que sería recuperar registro de usuario, me fijo y sí da como para que pueda ser compartido. Porque él no usa nada prácticamente de la clase, sino que directamente lo que hace es invocar a traer data table de gdatos, le pasa un nombre de procedimiento almacenado y él termina devolviendo ese data table. Entonces, hay que evaluar cuando estamos diseñando una clase qué métodos podrían ser shared o estáticos. De manera, justamente como dice el compañero, que del lado de la programación no tengamos que escribir tanto código. En este caso, volviendo a mi index, no tuve que crear objetos, usé directamente el método recuperar registro. Lo mismo pasó acá para poder pasarle la lista de tipos de usuarios. Repito, esta lista nos va a servir a nosotros para poder cargar el combo del campo tipo de usuario. Y entonces ganamos omitir algunas líneas de código. Entonces, para que después lo puedan analizar bien, basta con que comparen el controlador de usuario controller y darse cuenta de qué no hicimos en relación a lo que habíamos codificado en categoría controller. Acá, por ejemplo, se ve cómo en su momento creamos un objeto. Bueno, vamos a continuar. Ya tengo listo el create que va a llamar a la vista al formulario. Una vez que el usuario complete los datos, esos datos van a venir al create que viene vía HTTP POST. Recibimos los datos, creamos un objeto. Acá sí necesito crear un objeto porque insertar no es shared. O sea, yo necesito el objeto para poder acceder a este método. Luego de crear el objeto, configuro las propiedades y llamo al método insertar. Finalmente recargo la página mediante la ejecución de la acción index. Esto es muy parecido a lo que vamos a preparar para el
La acción edit, que va a estar recibiendo un ID de tipo entero. Y ahí tenemos la estructura para nuestra función edit. Todo esto me sirve a mí porque como voy a presentar una vista donde el usuario tendría que modificar los datos de un usuario en un formulario, voy a volver a necesitar yo la lista de tipos de usuario, porque me percato de que en ese formulario también va a estar presente el campo tipo usuario, que sería una lista desplegable. Eso le vamos a pasar al viewData tipo usuario y vamos a retornar la vista. Pero esta vista debería recibir también el modelo. El modelo que sería el objeto del tipo usuario cuyo ID sea igual al que recibimos acá. Entonces, para ello, voy a hacer lo siguiente. Voy a declarar un objeto llamado usuario, objeto de tipo usuario. A usuario le voy a asignar usuario punto recuperar registro, que recuerden recibía el código de un usuario. La pregunta es, ¿dónde yo tengo el código del usuario? Lo tengo acá, en el parámetro justamente de mi acción edit. Esta acción va a recibir el código de un usuario, entonces nosotros creamos un objeto usuario vacío hasta ese momento y a ese objeto le vamos a asignar el resultado de objeto.recuperar registro. Entonces nosotros acá le vamos a pasar el ID. ¿Por qué es válida la asignación? Porque recordemos que este método devuelve un objeto del tipo usuario y de usuario es una variable del tipo usuario. Entonces hasta ahí la asignación es válida. ¿Qué faltaría? Pasarle ese modelo, ese objeto, a mi vista. Entonces, return view y dentro le paso el modelo de usuario. Con eso, ¿qué voy a ganar? Mostrarle al usuario un formulario, pero como le estoy pasando el modelo, este modelo me va a permitir ya a mí completar cada uno de los controles con los valores actuales de ese usuario. Luego el usuario que opera con esa vista va a modificar lo que tenga que modificar y va a presionar el botón enviar. Esos datos van a venir vía post a esta segunda acción llamada edit. Entonces, function edit, que va a recibir un form collection y como toda acción va a estar devolviendo un action result y va a hacer esto mismo. ¿Por qué va a hacer lo mismo o casi lo mismo? Porque vamos a crear un objeto del tipo usuario sin valor hasta el momento. Luego vamos a configurar las propiedades de ese objeto tomando los valores desde el formulario. Tomo nombre, email, contraseña, tipo usuario, estado. Tengo que modificar algo más. ¿O lo dejamos así? Sí, el método de insertar. Muy bien, el método no puede ser de insert, en este caso sería el método de actualizar. Pero yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos a actualizar un registro, aparte de recibir todos estos campos, necesitamos el ID. Porque el método actualizar llama al método sp usuario actualizar, que necesita actualizar un solo registro. Entonces, si se fijan hasta acá, a mí se me pasó asignar o recuperar el valor del ID. Entonces, acá le voy a poner p usuario ID es igual a lo que voy a recibir desde el formulario, específicamente en el campo usuario ID. Entonces ahí sí tengo los 5 campos actualizables
más el identificador de esa tabla de manera que solamente modifique los valores de ese registro. Ahí ya tenemos listo o lista la acción edit, que si todo sale bien va a redirigirnos al index, vuelve acá, y esto recordemos que nos vuelve a mostrar la lista ya actualizada, una vista actualizada de la lista de usuarios. Me falta una acción más, siguiendo lo que ya habíamos desarrollado en categoría, que sería la acción delete. Delete también va a recibir un ID y en este caso nosotros vamos a crear un objeto del tipo usuario. A ese objeto solo necesito configurarle la propiedad PUsuarioID. Total, el único dato que nosotros necesitamos ejecutar cuando vamos a eliminar un registro es el ID del registro que estoy queriendo eliminar. Entonces a ese objeto le configuro su propiedad PUsuarioID. ¿Dónde tengo PUsuarioID? Tengo acá como parámetro de la acción. Finalmente, damos al objeto punto propiedad, eliminar. Luego de haber eliminado, lo único que tengo que hacer es retornar la vista index. Entonces voy a hacer un redirect to action y le voy a pasar acá el nombre de la vista a la cual me tiene que redirigir. O sea que después de haber creado el objeto, asignado el ID, elimino el objeto, elimino el registro del lado de la base de datos y esto nos retorna a la acción index. Con eso tengo actualizada nuevamente mi lista de usuarios. Son los mismos, son las mismas acciones que nosotros codificamos en categoría. ¿Cuál sería la diferencia? De que vimos que algunos métodos pueden ser implementados como shared, de manera a no tener que crear el objeto e invocarlo directamente poniendo el nombre de la clase, punto el nombre del método. Otra diferencia es que en el create y en el edit, que son las acciones que nos muestran el formulario, uno para dar de alta y otro para seguir modificando, aparece una variante porque esas tablas cuentan con claves foráneas y las claves foráneas las manejamos con combo box y esos combo box tienen que tener opciones cargadas desde la base de datos. Es por eso que hicimos este proceso: recuperar la lista de tipos y pasarla a la vista mediante un view data. ¿Qué implica eso? Que si yo tengo una tabla que mantener y tengo dos FK, este proceso sería para una FK y lo mismo sería para la otra FK. Acá voy a tener que cambiar estos nombres, pero vamos a suponer que teníamos otro campo FK, entonces yo voy a tener que recuperar los valores que voy a estar mostrando en ese combo y pasarle a la vista ya, pero con otro nombre de view data. Por ejemplo, tipos, tipos actividades. Entonces tengo que cambiar el nombre del data table, recuperar los registros donde tengo que recuperar y asignarle ya a otro view data. No le puedo poner el mismo nombre porque si no estaría reemplazando los valores que había asignado acá. Esa entonces es la única diferencia que hay cuando hacemos un mantenimiento de una tabla que cuenta con FK, que tengo que proveerle a la vista de los registros que yo voy a estar mostrando dentro de los combos. Entonces, en cuanto a las, son 6 acciones, en cuanto a las 6 acciones que preparamos acá en usuario controller, algo no quedó claro, así explicamos esa parte y podemos avanzar. Sí, profe.
Bueno, entonces vamos a avanzar. Ya. Entonces, vamos ya a lo que sería la tercera y última parte de nuestro desarrollo, porque siempre empezamos con el modelo, ¿sí? El modelo que en este caso nosotros ya lo simplificamos tomando los archivos desde materiales de la clase. Luego, trabajamos siempre con los controladores, que fue lo que acabamos de terminar, el controlador para usuario. Y ahora vamos a la tercera parte, que serían ya las vistas. Vamos a comenzar con lo que sería la vista index. Le doy clic derecho, agregar vista. Le damos a agregar. Y vamos a poner acá como título, vista de usuarios. Ya que estoy en el hit, voy a importar un espacio de nombre. Voy a importar lo que sería la hoja de estilo del Bootstrap. Entonces vamos a poner href, me tiene que sugerir ya las carpetas, sería CSS, y específicamente el archivo sería Bootstrap CSS, en realidad .min, que es la versión comprimida, .css, la versión más liviana. Especifico que va a ser una hoja de estilo y que sería para screen. Luego voy en la parte inferior y voy a importar primero lo que sería el archivo correspondiente a jQuery. Y yo lo tenía en la carpeta script, jQuery. Puedo copiar esto. Y voy a importar seguidamente el JS, el archivo JavaScript, pero de lo que sería Bootstrap. JS, bootstrap.min.js. Habiendo importado la hoja de estilo, más los archivos JavaScript del jQuery y del Bootstrap, ya puedo trabajar con lo que sería el diseño de mi vista. Acá en la parte superior voy a poner una etiqueta h3 y dentro de ese h3 vamos a poner un enlace que me va a permitir a mí ir hasta la página para dar de alta a un nuevo usuario. Quiere decir que esa etiqueta A debería apuntar al controlador usuario barra al método create. Entonces, esta etiqueta apunta al usuario controller, que sería este, y apunta directamente a su acción create. Al ser esto a nivel, al ser una petición get, debería venir a lo que sería esta acción. ¿Por qué? Porque esta acción es vía post, que sería mediante el envío de datos de un formulario. Entonces, quedaría de esta manera mi etiqueta A, que estaría apuntando a usuario barra create. Seguidamente, ya que tenemos Bootstrap, a este div le podemos agregar una clase llamada container. Dentro de ese div, que sería mi container, mi contenedor principal, nosotros vamos a estar creando una tabla. Entonces voy a poner la etiqueta table. Aprovechando también del Bootstrap, a la tabla le voy a asignar justamente la clase table más la clase table hover, que hace que tenga un efecto cada vez que el mouse pase encima de cada una de las filas.
Bueno, voy ahora a crear mi primera fila, que sería mi fila de títulos. La primera fila se va a llamar nombre, la primera columna va a tener como título nombre, seguidamente va a aparecer la columna email, luego va a venir contraseña, luego viene tipo de usuario, finalmente viene una columna que va a decir si está activo o no el usuario. Aparte de eso, voy a reservar una columna para las operaciones de cada uno de los registros. A partir de acá es donde nosotros teníamos que armar las filas de forma dinámica. Entonces, por ello es que nosotros ponemos el arroba para indicar que vamos a escribir código Visual Basic. Entonces vamos a poner lo siguiente. For each, que sería un ciclo en nuestro lenguaje, de manera a recorrer, en este caso, item in, y yo lo tengo la colección en lo que sería el view data. No me acuerdo cuál era el nombre de este view data. Entonces voy, por las dudas, a mi usuario controller, a la acción index, y ahí me doy cuenta de que el view data se llamaba usuarios. Entonces, ese nombre debería coincidir y quedaría así. Entonces, ¿qué hicimos acá? Implementamos una estructura repetitiva, un ciclo, que se va a estar ejecutando de acuerdo a la cantidad de filas o ítems de esta colección ViewData llamada usuario. Entonces, básicamente sería de acuerdo a la cantidad de registros de esa tabla. Por cada iteración, el valor queda almacenado en ítem. Entonces, a partir de ahí, eso me da la pauta de que yo puedo hacer lo siguiente. Voy a crear una fila por cada ciclo y dentro de cada fila voy a estar agregando @ítem, porque recordemos que cada registro queda en ítem, pero cada registro a su vez posee n columnas. Entonces yo tengo que especificar qué columna quiero usar en ese momento de lo que sería el registro actual. Entonces, para lo que sería la primera columna, a mí me interesa la columna nombre. Entonces pongo @ítem, específicamente la columna nombre. Puedo copiar esta parte. Y quedaría de esta manera. Siguiente columna, email. Tercera columna, contraseña. Cuarta columna, tipo de usuario. Acá no me acuerdo si era con guión bajo, con guión o era todo junto. Entonces, para tener la certeza, yo me voy justamente a lo que sería el procedimiento almacenado que me devuelve la lista de usuario. Sería entonces sp listar usuario. Y derecho modificar. Y si se fijan, este es el procedimiento almacenado que devuelve una lista de usuarios mediante este select. Y acá yo me estoy dando cuenta de que devuelve todas las columnas de la tabla de usuario más la descripción del tipo de usuario que viene de otra tabla mediante la relación o mediante la implementación de un join. Esto me indica cuál sería el campo de salida. Entonces, dentro de todos los campos de salida, ¿tengo un atributo llamado tipo usuario ID? Sí, porque tipo usuario ID viene acá. Es una de las columnas de la tabla de usuario. Aparte de esa columna, tengo también una columna de salida que se llama tipo usuario, todo junto, que básicamente es la descripción
del tipo de usuario que está viniendo, en este caso, de otra tabla. Entonces, ya teniendo eso a mano, esto está bien. Tipo de usuario, todo junto, sin espacio, sin guiones, es lo que tendría que poner ahí. Y finalmente me fijo en cómo le llamamos a su parámetro, a su campo de salida que muestra activo sí o no. Entonces en este caso me doy cuenta que es estado, porque preguntó si activo era igual a S. Recordemos que del lado de la base de datos solo se almacena N o S para este campo. En ese caso él devuelve sí, en caso contrario devuelve no. Cualquiera sea el valor, ese campo finalmente para él se llama estado. Entonces, si yo le doy ejecutar el procedimiento almacenado, en este caso SP listar usuario, me va a venir todos los campos de usuario, más un campo tipo de usuario, más un campo estado. Entonces, es válida esta asignación que voy a hacer ahora. Si yo pongo estados acá, cuando se ejecute esta línea de código me va a dar un error porque no va a encontrar ningún campo dentro de este viewData llamado estados, sino que el campo, según la devolución del procedimiento almacenado, en este caso sería estado. Ya tengo los 5 campos, me faltaría la columna para las acciones de modificar y eliminar. Entonces, en este caso, voy a agregar 2 etiquetas A, 2 enlaces. Un enlace va a decir modificar y va a apuntar a esta dirección. Va a apuntar a el controlador usuario controller, barra la acción edit, barra, y ahí le pasamos el ID que él debería recibir acá. Entonces, donde yo tengo el ID, según este ciclo, yo lo tengo en, vamos a ver, lo tengo en @item, específicamente dentro del campo usuario ID. Entonces, básicamente lo que hace esto es armar un texto que dice usuario barra edit barra 3. Por ejemplo, si justamente 3 es el ID que está viniendo dentro de este ciclo. Para el siguiente ciclo seguramente ya va a decir usuario edit, usuario barra edit barra 4. Y así sucesivamente. Entonces copio esto para lo que sería mi enlace de la acción eliminar. Pero en este caso eliminar, como lo hicimos en el ejemplo anterior, va a estar llamando a una función JavaScript. Entonces escribo JavaScript, el nombre de la función JavaScript, eliminar, que va a estar recibiendo justamente el ID. Entonces en este caso va a ser ítem usuario ID y acá cierro finalmente el paréntesis que había abierto acá. Entonces acá se quedaría de la siguiente forma: JavaScript, eliminar, abro paréntesis, 3, cierro paréntesis. Esta función es la que nosotros tendríamos que implementar acá. Entonces vamos a copiar eso de lo que fue nuestro index de categoría. Me voy a la parte de vistas, categoría, index, y esta es la función JavaScript que yo necesito ahora mismo. Se llama de la misma manera, en este caso se llama, según esto, eliminar, coincide el nombre. Eliminar va a recibir un ID que nosotros lo estaríamos recibiendo acá. Esto ya es código JavaScript. Vamos a estar haciendo una pregunta. El código JavaScript, recordemos que se ejecuta del lado del cliente, o sea, del lado del navegador. Por eso es bastante rápida la respuesta. No necesitamos ir hasta el servidor para ejecutar todo este código. Se ejecuta del lado del cliente.
¿Qué hacemos ahí? Armamos una lista de parámetros, que sería un solo parámetro, justamente el que recibimos acá, y luego hacemos una llamada Ajax, una petición en background para que la página no tenga que recargarse mientras se esté ejecutando toda esta parte. Y ahí sí, esta petición Ajax ya por debajo va a estar yéndose al servidor a tratar de ejecutar esto. Usuario controller barra delete. ¿Qué le vamos a pasar como parámetro? El ID que recibimos nosotros acá. En caso de que todo salga bien, ahí recién se va a recargar la página de manera a mostrar la lista de usuarios actualizada ya después de haber hecho una eliminación. Entonces vamos a probar hasta acá. Le vamos a reiniciar. No tengo todavía un acceso para usuario. Voy a poner en la barra de direcciones. Y si no nos equivocamos, debería cargarnos la lista de usuarios porque tendría que ejecutarse la acción index.
Pero voy a parar un ratito. Acá tenemos la lista de usuarios ya con los links preparados. Si se fijan en la parte inferior izquierda, acá me dice que va a ir a usuario /dit/1 y al posicionarme sobre este control dice usuario /dit/3 porque justamente es el identificador de este registro en mi base de datos. Lo mismo pasa con eliminar, varía de acuerdo a la fila porque armamos esa tabla de manera dinámica. Entonces, nos faltaría entonces preparar dos vistas, una para el create, que sería esta vista, y derecho, agregar vista. Y en el create también vamos a tener que importar los archivos que necesitamos del Bootstrap. Entonces voy a ir al index, puedo copiar la importación del CSS, voy a modificar el título. En la parte inferior puedo agregar los archivos de JavaScript. Tenemos lo del jQuery, lo del Bootstrap. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un H2, podría ser, para un título que va a decir nuevo usuario. Seguidamente vamos a agregar una etiqueta form que va a realizar la siguiente acción. Nos estaría llevando a la acción create, pero mediante el método post. Cuando nosotros enviemos los datos de este formulario, debería llevarnos a nosotros, a usuario controller, específicamente a esta acción. Entonces vuelvo y acá es donde nosotros vamos a estar creando los controles HTML para el ingreso de todos los datos, de todos los campos de la tabla usuario, excepto para lo que sería el ID, porque el ID se genera de manera automática. Me puedo ir al create de categoría, en este caso, que ya lo habíamos preparado la clase pasada, y me interesa copiar este bloque de código que ya contiene el label más
el campo. Entonces, vamos a agregarle acá, que sería un grupo que termina agrupando un label que va a estar diciendo, en nuestro caso, nombre, y agrega un div con un input que va a estar manejando el nombre del usuario. Por eso tengo que cambiar el name y el ID. Con esto yo ya tengo listo el par de controles para manejar el campo nombre. Seguidamente viene email, y como email también lo vamos a manejar con una caja de texto. Yo puedo copiar esto y lo único que me estaría faltando sería modificar el nombre de los controles HTML. También, obviamente, el label. Luego viene contraseña, también lo vamos a manejar con una caja de texto. Cambiamos el nombre. Está bien escrito. Y acá viene lo nuevo en relación al mantenimiento de la clase anterior. El cuarto campo para nosotros es tipo usuario ID. Pero tipo usuario ID debería mostrar una lista desplegable con las opciones que van a venir en este caso de la tabla tipo de usuario. Recordemos que en usuario controller, cuando nosotros llamábamos al create, en el view data tipos usuario recibíamos la lista de tipos de usuario. Esta lista viene después de haberse hecho una consulta a la tabla tipo de usuario. Entonces quiere decir que este es el view data que yo debería estar manejando. Entonces me voy nuevamente al create y puedo copiar este bloque para lo que sería mi cuarto campo, con la diferencia que acaba de decir tipo usuario, y con la diferencia que ya no vamos a manejar nosotros un input o una caja de texto. En este caso vamos a manejar la etiqueta select. Entonces select no tiene el atributo type, pero sí vamos a mantener lo que sería el atributo nombre, tipo usuario, que es lo que recibimos acá, tipo usuario. Eso mismo lo dejo como ID. Y acá es donde tenemos que cargar de forma dinámica esas opciones. Entonces el select tiene una etiqueta de cierre. Y acá voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un ciclo que va a estar recorriendo el viewData tipos usuario. Entonces voy a agregar código Visual Basic. For each, le puedo llamar a la variable de iteración row. Y mi colección a recorrer sería el viewData llamado tipos usuario. ¿De dónde quité tipos usuario? Si mal no recuerdo, en usuario controller yo le pasaba de esa manera, tipos usuario. Entonces por eso tengo que respetar ese nombre, tipos usuario, y ahí me arma lo que sería la estructura for each. ¿Qué vamos a hacer por cada ciclo de acuerdo a cada registro de tipos de usuario? Vamos a agregarle la etiqueta option a nuestro select. Un select, para poder manejar opciones, tiene que recurrir a lo que sería la etiqueta option. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Option, que va a almacenar el valor de lo que sería el ID de tipo de usuario. Te voy a estar asignando en este caso row. Específicamente tipo usuario ID. Ahí. Row, columna tipo usuario ID. Luego, invoco nuevamente a row y como valor visible para el usuario le vamos a mostrar la descripción. Entonces pongo @row, columna descripción.
y ahí recién cierro lo que sería mi option. Mi option se abre acá, se cierra acá. ¿Qué tiene como descripción? Lo que tenemos justamente en el campo de descripción de tipo usuario ID. Recordemos que en tipo usuario ID, si me voy a mi tabla, tenemos como PK tipo usuario ID y como segundo campo tenemos descripción. Entonces coincide, el procedimiento me va a estar devolviendo de esta manera, entonces coincide con lo que yo estoy especificando acá. Por cada ciclo que me agregue un option cuyo valor va a ser el ID, que lo tengo en tipo usuario ID. Seguidamente, lo visible para el usuario sería @row, específicamente columna descripción. Entonces, si la tabla tipo usuario tiene dos registros, este for each debería darse dos veces. Dos veces debería darse este ciclo. Por cada ciclo él estaría agregando un option que internamente va a manejar el ID de ese registro y que va a estar mostrando la descripción del registro actual. Ahí ya tengo lo que sería mi campo tipos de usuario. Finalmente me falta el famoso campo activo signo, que yo lo tenía ya en lo que sería categoría, el índice de categoría, y me conviene copiar este código que me va a servir a mí justamente para los botones y para el campo activo signo. Entonces, acá tengo lo correspondiente a activo signo, que lo manejamos con un radio button. Le pusimos estado porque del lado de lo que sería usuario controller estamos recibiendo como estado, entonces está válida es válida la asignación. Y finalmente tenemos un botón para enviar y un botón para resetear los datos. Fíjense que al botón principal le agregamos esta clase Bootstrap y al siguiente botón le agregamos otra clase que hace que el botón no sea tan llamativo como el primero. Finalmente, cuando el usuario envíe los datos, esos datos deberían enviarse al create y debería insertarse un nuevo registro. Paso nuevamente a lo que sería mi controlador de usuario y me falta una vista más que sería el edit. Le voy a dar clic derecho, agregar datos. Y yo lo que necesito en lo que sería la vista edit prácticamente es lo que tengo en el create. Entonces puedo copiar todos estos campos ya que agregamos ya todos los controles, los 5 controles necesarios. Agrego al edit, con la diferencia de que nosotros en la vista edit recibimos el modelo, que sería el objeto usuario, que ya contiene todos los valores para cada uno de sus campos. Entonces vamos a modificar primeramente este título, modificar usuario. Ya tenemos el archivo de Bootstrap de CSS, va a tener un título que va a decir modificar usuario. El formulario no va a estar enviando los datos al create, sino a la acción edit, ¿sí? Y acá ya tenemos el campo nombre, que se maneja con una caja de texto. La única diferencia es que cuando nosotros cargamos la vista edit, este campo ya tiene que estar completo con el valor de esa propiedad. Entonces, como nosotros acá en usuario controller, al edit le pasábamos el modelo, quiere decir que yo puedo hacer lo siguiente. Del lado de la vista, a este input llamado nombre, yo le puedo asignar lo siguiente. Le puedo agregar la propiedad value y poner @model, porque recibimos un modelo, y me interesa usar lo que tenemos en la propiedad pNom. Con eso, este campo ya va a estar completo de acuerdo al valor que tiene ese objeto en esa propiedad. Seguidamente vamos a hacer lo mismo para completar ya el valor de email, pero estirando los datos de pemail. El tercer campo es contraseña. Sería pcontraseña.
Sí, está bien, P contraseña. Ya tenemos completo el tercer campo. Acá sí viene algo parecido a lo que hicimos con los radio button la clase pasada. ¿Qué pasa? Que dado este código HTML, se va a habilitar acá una lista desplegable llamada tipo usuario, y como también en la vista de list nosotros recibimos la colección de tipos de usuario, se van a cargar las opciones correspondientes en este select. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que de todas esas opciones que se terminen cargando en este select, nosotros necesitamos que ya por defecto aparezca la opción seleccionada, la opción que coincida con el tipo de usuario del usuario en cuestión. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos la información que nos dice qué tipo de usuario, de qué tipo de usuario es el usuario que acabamos de recibir? Lo tenemos en el modelo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mientras se van agregando las etiquetas option de acuerdo a la cantidad de tipos de usuario que tenemos en la base de datos, nosotros acá vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el value, que sería el valor que él almacena de manera interna, que está bien que sea el ID. Pero ¿qué pasa? Yo necesito escribir este código, esta propiedad llamada selected. Selected es la propiedad que hace que el option ya esté seleccionado por defecto. No podemos dejar esto acá porque la cantidad se va a ir agregando y al final se va a quedar seleccionado, seleccionar las últimas las opciones. Nosotros tendríamos que seleccionar solo si es el tipo de usuario que le corresponde a mi modelo. Entonces, ya en la clase pasada nosotros habíamos recurrido al if, que me permite a mí establecer una condición booleana, y si esa condición da verdadero, devuelvo un texto, y en caso contrario, devuelvo otro texto. Básicamente el if lo que hace es devolver un string. Entonces, acá abro y cierro paréntesis, y lo que viene sería la condición booleana que tendríamos que evaluar. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente: preguntar si row en su columna tipo usuario ID es igual a la del modelo. Entonces quiere decir que yo puedo poner model.p tipo usuario ID, porque sería mi modelo, específicamente su propiedad tipo usuario ID. Recordemos que nuestra clase usuario tiene una propiedad llamada p tipo usuario ID. Puedo ver en usuario controller, y si se fijan, esta es la propiedad. Entonces, eso es lo que estoy preguntando acá. Si el valor de tipo usuario ID de mi modelo es igual a row, específicamente en su columna tipo usuario ID. Si eso se cumple, porque la condición booleana sería esta en realidad: si el tipo usuario ID del modelo es igual al tipo de usuario ID que estoy cargando justamente en este momento, si eso es verdadero, yo voy a devolver el texto selected, que hace, sería una propiedad del tag option, que hace que esa opción ya esté seleccionada en el combo. Si no es igual a ese tipo de usuario, yo voy a devolver vacío, que básicamente sería no asignarle ninguna propiedad extra a mi tag option. Entonces, con eso, yo lo que consigo es que ya esté seleccionada la opción que sea igual al tipo usuario ID de mi modelo. Entonces, me faltaría un campo nada más, que sería el campo de estado, y que fue justamente algo muy parecido a lo que hicimos en la clase pasada, porque acá en su momento hicimos esto. Ejecutamos o implementamos un if y preguntamos en ese caso si modelo.p activo era igual a ese. En ese caso devolvíamos la palabra checked.
porque checked es la propiedad que termina marcando un input del tipo radio. Checked es lo que termina marcando un radio button y solamente va a marcar si es que el modelo en su propiedad de activo es igual a S. En caso contrario, él va a devolver vacío, que básicamente sería no poner nada acá. Entonces, si el modelo en su propiedad activo es igual a S, esto que yo selecciono devuelve cheque. ¿Y qué hace dentro de mi input? Termina haciendo que esté marcado ya ese radio button. Eso mismo voy a copiar para el siguiente radio button, que sería la opción no. Lo único que hicimos la clase pasada fue cambiar la condición, porque el radio, cuyo valor es n o no, solo debería estar marcado si es que P activo es igual a n, que sería la pregunta contraria a la pregunta que implementamos acá para marcar el radio button sí. Y seguidamente veo y ya no hay nada que cambiar. Le voy a dar guardar y vamos a ejecutar. Y vamos a ver si todo funciona. Voy a acceder al controlador usuario y con eso debería ejecutarse el index. Voy a darle primero en la opción nuevo usuario y vamos a tratar de grabar un registro. Voy a poner un punto de parada porque algo no está bien. Ah, ya. ¿Alguien se dio cuenta de qué me faltó acá? Me faltó retornar la vista. Fíjense que creé el data table, llené el data table, le pasé a tipo usuario que sería el view data, pero se me pasó justamente hacer el return de la vista. Entonces va return view, que estaría retornando en este caso la vista create. Voy a ver si los demás están bien, ¿sí? Y ahí le damos probar de vuelta. Nuevo usuario.
Fíjense, acá tenemos el select y estas dos opciones son las que se cargaron mediante este ciclo que implementamos, perdón, en el create. Mediante este ciclo que implementamos acá. Yo en mi tabla tipo usuario tengo dos opciones, administrador e invitado. Se implementó este ciclo y se fueron agregando de manera dinámica los valores para que serían las opciones del tag select. Entonces, esas opciones son las que finalmente aparecen acá. Le di guardar, nos redirigió a lo que sería el index y ya tengo el nuevo registro en esta parte. Vamos a probar ahora a modificar. Vamos a cambiarle el nombre. Ya, en este caso me faltó algo en lo que sería el edit, porque el edit necesita que nosotros le pasemos el ID que vamos a modificar. Entonces me voy a categoría edit y voy a agregar este input que está invisible dentro del formulario. Entonces me voy al edit de usuario controller. Siempre dentro de mi formulario voy a agregar un input, pero que sería el tipo oculto. Está ahí, pero no se ve, no es visible en el formulario. Y le voy a agregar ahí el valor que tiene el usuario ID, que sería justamente el valor de esta propiedad, p usuario ID. Le voy nuevamente a mi edit. Y este dato es el que nosotros recibimos acá en el edit que recibe el form collection. Le asignamos a p usuario ID. Y con esto, al actualizar, sí debería actualizar el registro donde la ID sea igual al que acabo de recepcionar. Recién no hizo nada porque al actualizar ninguno de los registros era igual a vacío en el ID, entonces no actualizó ninguno de los registros. Vamos a probar de vuelta el modificar y finalmente la opción de eliminar. Quiero modificar el que hice prueba. Entonces, otro problema. Acá está el error. No tenemos ningún tag HTML llamado categoría ID. Yo estoy recibiendo del otro lado un control llamado usuario ID. Entonces sería este oculto, pero estaba mal el nombre. Sería usuario ID lo que se estaría recibiendo de este lado.
Entonces vamos a probar de vuelta. Vino a lo que sería nuestro controlador edit. Recibimos estos valores. Se recibe el 4, clase 09, prueba 7, contraseña. En tipo usuario recibió 2 y en estado recibió N. Ahora debería actualizar y luego recargar la página. Y ahí tenemos el registro ya actualizado. Estaba mal el nombre del control que se estaba recepcionando en este caso en el controlador. Finalmente nos faltaría probar el eliminar. Vamos a tratar de eliminar el registro clase 9. Salta el mensaje JavaScript, el mensaje de confirmación. Yo le doy a aceptar. Vamos, en este caso no eliminó. Voy nuevamente a lo que sería mi delete. Y voy a poner un punto de parada. No, faltó, tarda un poco en recargar la página, por eso parecía que no había eliminado. Entonces con eso tenemos el ABM completo de usuario y en relación al desarrollo anterior se complicó un poco más ya debido a que la tabla, en este caso usuario, ya cuenta con un campo FK. Entonces para el examen tienen que acordarse que si se les pide hacer un ABM o un mantenimiento para una tabla que maneje campos FK, tienen que manejar las FK con un combo box o una lista desplegable. Entonces, ¿cómo implementamos eso? Del lado de lo que sería la vista, al tener un campo que es del tipo FK, lo manejamos de esta manera. Implementamos un select cuyas opciones se van cargando de forma dinámica. Entonces, para que yo pueda hacer esto, previamente desde el controlador, yo tendría que pasarle a la vista la lista de registros para ese combo. Si tengo más combo, quiere decir que voy a tener que repetir este proceso para generar otro view data. Ustedes pueden crear la cantidad de view data que necesitan. En este caso, solo teníamos un campo FK. Entonces yo generé un view data llamado tipo usuario. Vamos a suponer que tenía otro campo FK llamado país. En ese caso iba a generar otro view data llamado países y iba a recuperar los valores como para poder pasarle a la vista y que esa vista pueda cargar ese combo box de manera dinámica. Eso básicamente sería el desarrollo del día de hoy. Con esto terminamos el ABM, como les dije, la tabla usuario. Difiere un poco de categoría porque cuenta con campos FK. Quiero saber si hay algún tipo de consulta hasta acá. Profe, ¿cómo ponemos usuario en el home en el index del home y que esté con categoría también? El link. Ya. Entonces pasamos nuevamente a nuestro Visual Studio y vamos a irnos primeramente a lo que sería la vista index, pero del controlador home. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos el controlador home que en lo que sería su única acción index, ahí establece conexión con la base de datos y luego retorna una vista? Esa vista es esta, clic derecho, ir a vista y ahí aparece una etiqueta A que apunta directamente al control categoría. Básicamente lo que tenemos que hacer es copiar esa etiqueta, pero en lugar de apuntar a categoría controller,
En este caso nosotros vamos a apuntar a usuario controller. Ponemos usuario y como texto de ese enlace ponemos usuario. Entonces ahí ya tendríamos que tener también nosotros un enlace que nos lleve directamente al programa de categoría. Voy a aprovechar y voy a agregarle los archivos de Bootstrap. Profe, vos sabés que yo probé así mismo con tipo usuario y no me salía error, o sea, como que no existía cuando le daba tipo usuario. A ver, un ratito, voy a darle guardar acá. Voy a cerrar. A ver, cuando me decís que te da un error, ¿en qué momento sería? Cuando presionabas qué opción. O sea, no es error, sino que no iba al controlador tipo usuario. Es como que ahora le demos clic o sea, ejecutar, le das clic a usuario y te A sale ver, que no hay eso. ¿En qué controlador estabas? Sí. ¿El usuario controller? No, tenía el controlador de tipo usuario, el AVM, pero de tipo usuario, que era el trabajo práctico. Según nuestro desarrollo ahora, nosotros no hicimos el AVM de tipo usuario, sino que Sí, solamente hicimos el de usuario. Entonces yo, para que me funcione, tuve que ir a mi base de datos y acá en tipo de usuario, editar las primeras tantas filas, ya di de alta dos registros, de manera que yo tenga opciones en mi combo. O sea, tu tabla tipo usuario tiene registros. sí. A ver, creo que sí. Y estos son los registros que me recupera a mí el método recuperar tipos usuario de la clase. Mediante el procedimiento almacenado SP, listar tipos usuario. Entonces, para que vos puedas probar, lo que tendrías que hacer es, vos ejecutaste la aplicación, ¿sí? Sí. Y después Y le pusiste barra usuario y le diste enter. ahí sí funciona, al darle barra tipo usuario funciona, pero cuando le puse el link no me llevaba al... Ya entiendo, ya entiendo. O sea, acá en la vista del home, perdón, en la Sí, vista del index, este link es el que no te funciona. sí, no me funcionaba. Aparecía al lado de categoría, pero al darle clic no me llevaba al tipo usuario, digamos. No, debería llevarte a usuario. Sí, No en a este caso, sí, pero en el ejemplo que yo le digo nomás que había probado con tipo usuario. A ya. ver, Pero está escrito así. sí. Le envío un screen de lo que me Sí. sale A ver, un ratito. cuando... Ya, dice localhost, el puerto, barra tipo usuario pusiste. ¿No será por eso? Sí, por eso. Probamos corrigiendo el... A ver, sí, se habrá por sí, sí, por eso. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Profe, para el examen, ¿vamos a hacer desde cero o voy a proveer tipo algunas clases o el procedimiento vamos a hacer nosotros? ¿Cómo va a ser? Muy buena pregunta. El examen, gente, es la otra semana. Yo voy a habilitar
en estos días ya el examen, le voy a notificar como para que tenga unos días para resolver. Y como pregunta el compañero si va a ser desde cero, en realidad lo que yo suelo hacer es darle ya la estructura a la base de datos. La base de datos está creada y para lo que sería el segundo parcial se le va a pedir seguramente algún que otro procedimiento almacenado, crear alguno que otro procedimiento almacenado, ¿sí? No van a crear la base de datos de cero, sino que dependiendo del temario puede que tengan que crear procedimientos almacenados. Eso como primera parte. Y lo otro sí sería ya un desarrollo de una aplicación ASP.NET MVC, y podría yo de repente ya facilitarles lo que sería la estructura de la solución. ¿A qué me refiero con eso? Tener ya una capa de acceso a datos, una clase para el modelo, pero todo lo que tenga que estar acá en sistema restaurante, ya sea para los controladores y las vistas, ustedes ya van a estar creando. Yo lo que puedo hacer es facilitar esta estructura. Pero, como les dije, ustedes van a crear las clases, los controladores y las vistas. Entiendo, profe. Gracias. Ya. ¿Te funcionó, Gabriel? Sí, por eso era. Sí. Ya. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿será que puedes ejecutar tu solución? Te quiero consultar algo en el Combo Box. Sí, vamos a ejecutar. Mi consulta es ahí, por ejemplo, en el Combo Box, si tenemos muchas opciones y empezamos a escribir, por ejemplo, algo, ya nos estaría llevando a la línea de lo que queremos seleccionar. A ver, voy a entrar a usuarios. Sí. Sería en este caso ya en la vista Create. Vos te referís al filtro ese en el combo. Sí. A ver, un ratito. Pero eso es un comportamiento así natural de lo que sería ese tipo de control HTML. En este caso, yo escribí invitado, o sea, in, y ya se posicionó en lo que sería esa opción. Pero nosotros no configuramos nada, no codificamos nada extra, sino como te digo, eso ya depende de cómo implementa justamente el navegador ese tipo de control HTML. Yo creo que podría ser algo que nos dé el Bootstrap, por ejemplo, codificando algo. Pero si le quitamos, igual debería tener ese comportamiento. Hoy día los navegadores son bastante potentes que ese tipo de cosas, o inclusive validaciones que anteriormente lo hacíamos con JavaScript, hoy día es puro HTML, basta con activar o desactivar propiedades. Ok, buenísimo. Y bueno, si no hay alguna otra consulta, alguna duda, lo que les voy a pedir es que por favor revisen bien el desarrollo de esta clase. O sea, como le dije, este sería el repaso ya de lo que habíamos hecho con el mantenimiento categoría, pero agregando la complejidad de que el mantenimiento maneja
tabla, maneja campos que son campos foráneos, que son campos que son FK. Entonces, eso hay que tener en cuenta también a la hora de rendir, porque normalmente no va a ser el de una tabla menor, sino el de alguna tabla que maneje justamente claves foráneas. Eso hay que tener en cuenta. Y también tener en cuenta que los métodos Shared nosotros podemos aplicarlo al diseño de nuestras clases, como justamente es el caso de los métodos que devuelven la totalidad de filas de una tabla. Entonces, lean bien el temario y solo hacen lo que el temario pide. O sea, no es hacer el desarrollo completo, sino más bien el hacerle caso a las directivas del examen. Dale, profe. Bueno, y no se olviden tampoco de entregar el tema de sus trabajos prácticos. ¿Cómo hicieron al final los grupos? De a 4 personas, profe. ¿Quién no tiene grupo? Yo. Cristian. No, Saúl. Oliver. Ah, ya. Vos no tenés grupo. ¿Y alguien tiene lugar para Saúl? Nosotros ya estamos 4, profe. Ah, ya están llenos. Sí. Bueno, si alguien tiene lugar, por favor, coordinen con Saúl en el grupo de manera a poder incluirle en algún grupo, porque de lo contrario, él podría ser solo en todo caso o hacemos una excepción para que algún grupo tenga una cantidad, un integrante más. Eso me pueden avisar en el grupo y se ponen de acuerdo entre ustedes. Dale, profe. Bueno, Bueno, hasta acá llegamos entonces. Por favor, vean el video de lo que sería la clase de hoy y el video que justamente fue prácticamente lo mismo de lo que sería el desarrollo de este mantenimiento. Ustedes hacen este mantenimiento y van a estar preparados para lo que sería el examen parcial y para poder hacer la primera entrega de sus proyectos. Tengan en cuenta cómo manejar en este tipo de ABM los campos que son del tipo FK. Y otro secreto no hay. Hasta acá vamos a llegar entonces. Cualquier duda que tengan me avisa vía grupo, vía iCampus, como quieran. Y estudien. Perfecto, profe. Listo.